Ayer fue un día muy complicado. La verdad que fue un día bastante complicado. Nada, síndrome del impostor. Difícil porque nada, tenía una visión del producto que sigo trabajando sobre el tutor de inteligencia artificial que pretendía que no sé, mientras lo fui desarrollando fui como mejorando la visión del producto. La visión del producto entre comillas, no creo que necesites visión del producto para hacer un producto, sino es más bien un objetivo para una solución. Simple, es tan simple como eso. En este caso es un objetivo bastante grande porque creo que lo que cubre el producto es la problemática del vibe coding y de las personas que solo hacen vibe coding básicamente. Y creo que dentro de toda esa masa de gente debe haber personas que quieran mejorar como ingeniero. Ya lo dije en clips anteriores, en videos anteriores, que el mundo va hacia ese lado, hacia no escribir línea de código porque va a parecer algo arcaico. Me refiero a línea por línea. Me parece que va a ser algo arcaico acá, 8, un año máximo. Pero ahí vamos a encontrar la diferencia entre las personas que trabajaron con vibe coding creando cosas con calidad, aplicaciones, software de calidad. Esto significa arquitectura, seguridad. Seguridad tan simple como que por un login no te hagan inyecciones a tu base de datos, manejo de base de datos, buena arquitectura en cuanto a infraestructura también, buenos modelos de datos, buena transformación de datos, buena extracción de datos, buena, buen manejo de métricas. Todas esas cosas yo creo que el coding no te da nada. Entonces mi producto y el tutor entre comillas, no tengo definido el nombre, creo que ayer definí el nombre, no sé, en esa locura que tuve ayer que, que que avancé mucho porque al final lo que hice fue retroceder unos pasitos hacia atrás y ver hacia dónde realmente estaba llevando el producto, porque a la tarde creo que ya tenía hecho todo, tenía las conexiones, estaba muy bien, lo único que estaba haciendo era refinando la UI y ahí me encontré con el problema de, sí, el evaluador y el agente funcionaban muy bien, lo que hacía la aplicación básicamente era tener unos proyectos demos y leer sobre esos archivos, por ejemplo, un to-do list de React, el evaluador y la gente leían sobre ese archivo y hacían preguntas al usuario. Simple. Pero ahí me surgió la duda, ¿cómo el agente y el LLM iban a saber cómo evaluar al usuario? ¿Con qué propósito? Lo cual me llevó a preguntarme, ¿es necesario que el usuario al entrar a nuestra aplicación, nuestro software, producto, tenga que tener un objetivo? Por ejemplo, mejorar en React, no sé, algo simple. No se me ocurre un concepto importante ahora, pero no sé, entender bien el stateless, por ejemplo, entre dinámico, estático, para un principiante, por ejemplo. Luego, para el intermedio, definir, necesito saber manejar mejor el caché. ¿De qué formas puedo manejarlo? Bueno, así tenés estos códigos, tenés estas guías. Que eso se convertía más como en generar casi un curso de, de cómo tendrías que mejorar. Lo cual no sé si era el objetivo, que puede ser para un futuro de tener usuarios y validar la idea. Estaría muy bien, pero para lo que yo quiero de la demo y el MVP es que se sienta que es un acompañante cuando estés creando y que te lleva a preguntarte qué es lo que estás haciendo. Ese creo que es el núcleo principal. Entonces no tengo que ir a una capa más hacia arriba o una capa mucho más arriba que sería, te creo un camino de estudio que al final no era el objetivo. Lo cual este pensamiento, ¿no? De te acompaño mientras codeas es bastante difícil transmitirlo. Ahora lo que estoy haciendo y lo que el proyecto hace es que necesitas conectar un repositorio para que la gente y el LLM te evalúen sobre ese repositorio. Por ejemplo, ahora lo que estamos haciendo es conectar el repositorio, obtener los últimos commits y vos seleccionas el commit y eso te hace evaluarte sobre eso. Que no está mal, es bastante interesante porque sería lo óptimo. Y lo otro es que eso puede generar mucha fricción porque no siento que el usuario o el estudiante elija hacer eso. O sea, piense, quiero mejorar como ingeniero y ¿qué voy a hacer? Voy a entrar a esta página, a este software y voy a linkear un repositorio y voy a intentar entender qué es lo que está haciendo. Lo cual no está mal,
pero yo creo que lo que sí le podría dar es más urgencia a eso a partir de un MCP, a partir de una extensión, a partir de un editor completo que ya integre esta funcionalidad. ¿Se entiende? Como cursor o unos tabs de chats que hablas con agentes y le decís generame un to-do list de React. Siempre pongo el mismo ejemplo, perdón, pero es como la forma sencilla de ejemplificarlo, pero lo puedo hacer con otras tecnologías, no hay problema por eso. Entonces, si es un editor de código, ahí se sale mucho de lo que sería un MVP porque es algo mucho más robusto, lo cual yo siento que no está mal, pero sin validar la idea es como que es mucho trabajo sobre algo y darle sobre ingeniería que me pasó también ayer, que hace mucho tiempo no revisaba cómo se manejaban el backend y tenía unos WebSockets metidos ahí porque ya quería deployar y tener algo subido solo por ver cómo funcionaba. Y nada, tenía unos WebSockets metidos que no recordaba que tenía ahí metido en la ingeniería del backend con la API, la conexión con el agente y el LLM. Entonces, eso me, me bloqueó bastante, estuve bastante bloqueado a la tarde, pensando todo esto también del producto, cómo encaminarlo, pero ¿por qué voy a ser el editor si yo sé que eso va a ser la urgencia del usuario de saber crearme un to-do list, le pide a la gente de código y mi agente evaluador y todo lo demás va a entrar en ese proyecto que se está generando y te va a hacer preguntas, lo cual es el objetivo final, pero eso no puede servir como MVP. No lo sé, la verdad. No sé si eso puede servir porque no tengo usuarios, entonces es complicado por ese lado. Yo entiendo que eso sería sensacional y sería increíble, pero no me importa igual jugármela y hacer de primera el MVP que sea eso. Pero no tendría mucho sentido, porque siempre lo que intento transmitir acá es que la iteración es mucho más importante. Además, hacer una app nativa para Windows y Mac, créanme que es un dolor de cabeza, simplemente porque los kernels son muy complicados. Ni hablar de las conexiones en tiempo real, de los agentes, la optimización, todo eso yo creo que lleva a un equipo que no lo tengo claramente. Por eso lo veo como el último paso de crear el editor, es teniendo un equipo, teniendo la capacidad de optimizar al 100% el editor, aunque sea un fork de VS Code, como puede ser como Cursor, que es un fork de VS Code, lo único que hace es implementar los chats y ya está. Luego si necesitas usar, por ejemplo, Cloud o Codex en Cursor, lo implementan muy simple. Ese no es el problema, porque VS Code funciona bastante bien, pero es bastante malo para la optimización. Si no tenés 16 GB de RAM, no funciona el editor óptimo, claramente, con extensiones. No siento que sea necesaria para programar, pero cada uno con su gusto, con colorcito, que cada línea cambie de diferente color. No sé, hay mucha gente que le gusta eso. Entonces ese fue todo. Ayer fue un día difícil, como le digo, el síndrome del impostor de decir, bueno, no sirve esto que voy a vender y ni siquiera lo vendí. Pero bueno, todo hay que darle espacio, hay que darle tiempo. Estuve trabajando igualmente. Ayer dejé corriendo a un agente para resolver esto de los WebSockets y sacarlos y poder deployarlo en Vercel o en Cloudflare, perdón. Nada, fue un día difícil, pero lo sacamos adelante. Terminé hablando mucho con los LLM y nada, hoy creo que me levanté con esa frescura de decir, ah, pasó esto ayer, pero no tiene que quitar todo el trabajo que hicimos. ¿Qué hice? ¿O qué hicimos? No sé, ¿qué hice? Puede ser. Y nada, voy a intentar validar y que funcione primero con el repo y que la gente le interese, que lo primero que voy a hacer es mostrar ciertos proyectos y decir, mira, acá tenés un to-do list, voy a dar siempre el mismo ejemplo, perdón, un to-do list y si resolves esto puedes pasar a la siguiente forma de generar un to-do list, pero un poco más complejo y así, que, que es solamente para ejemplo y que a las personas les interese realmente entender lo que están haciendo y que suban un repo, que suban un repo. Eso me genera mucha fricción y ese es el problema, que suban un repositorio, que linkeen un repositorio al software y que se evalúen desde ahí, ¿no? Que aprendan desde ese repositorio, desde esos commits, que puedan explicar lo que hicieron y nada, haciendo eso también desarrollé otras ideas, que esto también puede servir para una revisión técnica, por ejemplo, de muchos juniors o juniors que quieren saber explicar lo que hacen. Es muy interesante también ese lado porque me recuerdo estar
en esa posición de hice esto y sé que funciona de cierta forma, pero no lo sé completo. Entonces, si yo no sé explicarlo, ¿cómo se lo voy a transmitir al recruiter o a la persona que se encarga de hacerme la entrevista técnica, por ejemplo? Es difícil. Y podría entrar por ese lado también en cuanto al target. Y nada, veremos cómo sigue. Ya ahora me voy a poner a trabajar en la demo y hacer esto de los proyectos y hacer 3 proyectos y voy a hacer la demo ahí y voy a hacer videos y el flujo completo sería repositorio, commit, evaluación y de ahí para adelante. Y veremos cómo sigue, si tenemos 100 usuarios el primer día y me permite ya escalarlo a un editor. Es imposible, lo veo imposible, lo dejo claro. Simplemente porque no me puse a hacerlo, tal vez es más fácil de lo que yo pienso, pero es algo mucho más robusto, como dije antes, es algo que sería sensacional tener y que funcione, pero no siento que eso sea parte del MVP porque sería mucho más difícil validarlo, pero voy a ponerme a pensar eso ahora porque creo que si puedo lanzar algo con esa magnitud, sería muy bueno realmente.